Ministro, hace un ratito pedía precios en distintas zonas del país. Es increíble la diferencia. Increíble. Arica, Punta Arenas, Isla de Pascua. Le nombro 3 de las que me mandaron. Sí. Y los precios son una locura, pues, ministro. ¿No es posible que haya una reducción, pensando en el consumidor? Porque yo entiendo lo que usted dice, más traslado, gasto de benzina, camiones, etcétera, personal, producción. Pero al final el que paga es uno, pues, el consumidor. Por supuesto. Y la canasta bajó de alimento un poco más de un 1% en febrero. O sea, de 65.000 a 63.000. No, en el caso, si fuera de 65.000, el 1% son 650 pesos. O sea, nada. Pues. Bueno, pero lo importante... Hola querida comunidad, soy Osvaldo Villagra y esto es Contingencia. En el día de hoy veremos un extracto de la entrevista realizada por el periodista Rodrigo Sepúlvedas del canal Mega al ministro de Economía Nicolás Grau sobre la situación de la inflación y los altos precios de los alimentos en Chile. Veamos el siguiente extracto del video para luego comentar. Ministro, hace un ratito pedía precios en distintas zonas del país. Es increíble la diferencia. Increíble. Arica, Punta Arenas, Isla de Pascua. Le nombro 3 de las que me mandaron. Sí. Y los precios son una locura, pues, ministro. ¿No es posible que haya una reducción, pensando en el consumidor? Porque yo entiendo lo que usted dice, más traslado, gasto de benzina, camiones, etcétera, personal, producción. Pero al final el que paga es uno, pues, el consumidor. Por supuesto. Isla de Pascua con los precios siderales, en Punta Arenas también. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, primero déjeme decir un tema general y después voy a comentar cosas que estamos haciendo en esta dirección. Aclaro sí que aquí no hay atajo en esto. Hay que hacer políticas serias que funcionen bien en una economía como la nuestra, que es una economía de mercados. Primero, en términos generales, quiero señalar que es cierto que algunos precios están altos, es cierto además que la inflación de los alimentos fue más grande que la inflación de la canasta general, que incluye alimentos dentro de otros productos importantes. Pero también es cierto que la inflación ha ido bajando desde agosto a la fecha. Llegamos a un pic de 14% anual, vamos en 11 ahora. Y además en febrero, por primera vez en años, tuvimos una inflación negativa que fue empujada por los alimentos. Yo sé que esto, digamos... Todavía los precios son altos. Pero esa es la lógica, claro. Pero lo que quiero señalar es que cuando nosotros llegamos al gobierno, la economía estaba totalmente sobrecalentada, iba en una espiral alcista de la inflación. Nosotros logramos controlar eso en conjunto con el Banco Central. Aquí el Banco Central es una institución autónoma que ha hecho una tarea importante acá, pero también la hizo el gobierno a través de una política fiscal responsable. Apoyamos a la familia en ese periodo, ¿no es cierto? Hemos duplicado los bonos, dimos un bono invierno, hemos aumentado el salario mínimo, es decir, hemos hecho nuestra parte también al mismo tiempo que tenemos políticas responsables para controlar la inflación. Y la buena noticia, que yo sé que es un alivio parcial a la situación que tienen las familias en la actualidad, la buena noticia es que la inflación se está controlando. Ahora, ¿qué otras cosas estamos haciendo? Pero un segundo. Sí. ¿Cuándo veo eso que usted me dice en el bolsillo de la gente? En que el precio baje. ¿Cuándo se ve eso en realidad? En febrero ya bajaron los precios de los alimentos. Pero hay muchas cosas que están altas, que siguen altas. Por supuesto. El huevo sigue subiendo. Claro. La benzina, sé que no estamos hablando de alimentos, pero la benzina sigue subiendo. ¿Cuándo la gente va a ver la realidad? A ver, que esto baje y que yo tenga que ir a comprar algo y pague menos. Lo que sucede, ¿no es cierto?, es que cuando uno dice que la inflación de alimentos baja, significa que una canasta tipo, ¿no es cierto?, que consume una familia... 4 personas. Una familia promedio, ¿no es cierto?, el conjunto de sus alimentos en promedio bajaron. Por supuesto, pueden haber algunos de ellos que subieron. ¿A cuánto bajó una canasta? Y significa que digamos... cuando uno dice que el promedio bajó, significa que algunos subieron y otros bajaron, y los que bajaron compensaron más que lo que subieron. La canasta bajó de alimento un poco más de un 1% en febrero. O sea, de 65.000 a 63.000. No, en el caso, si fuera de 65.000, el 1% son 650 pesos. O sea, nada. Bueno, pero lo importante, yo estoy de acuerdo contigo, por eso comenté que aquí hay que distinguir entre un fenómeno que iba al alza
empezar a controlar ese fenómeno, ¿no es cierto? Y lo que sucedió es que desde agosto a la fecha lo hemos ido controlando. Yo sé que esto no es suficiente, yo quiero aquí ser tener mucha empatía con quienes nos están escuchando. Es que es la realidad. Porque eso es lo que uno ve. O Sí. sea, puedes venir acá a tirarme puras palabras bonitas, pero la realidad es esta. Entonces, Lo que pasa es que, ojo, porque la realidad podría haber sido otra, ¿no es cierto? No, pero es que quiero aclarar eso porque es importante. La realidad podría haber sido que nosotros no hubiéramos empezado a controlar la inflación y que la inflación hubiese seguido subiendo como la situación del país que nosotros recibimos. Como se pudo apreciar, el periodista Rodrigo Sepúlveda fue contundente con la evidencia en que la inflación sigue alta en Chile y no se evidencia la baja en los precios como lo ha sostenido el ministro de Economía. Por otro lado, cabe destacar que la disminución de la inflación se debe a la política monetaria del Banco Central y gracias al Poder Legislativo, quien ha estado rechazando los malos proyectos del gobierno de Boric. Esto ha ayudado a disminuir la incertidumbre que tiene efectos claramente en los precios y en la inversión. Soy Osvaldo Villagra y esto es Contingencia. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal marcando la campanita para que te puedan seguir llegando más contenidos.